Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. ¿De qué sirve la ONU? Ha dimitido el director en Nueva York de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU porque cree que las Naciones Unidas son incapaces de evitar matanzas y de proteger a los más vulnerables o de hacer que los responsables paguen. En su renuncia, después de varias décadas de trabajo en la organización, este alto funcionario, Craig Mokhiber se llama, ha escrito que la ONU ha fracasado y que asistimos a un genocidio en la Franja de Gaza. El ejército de Israel reconoce que bombardeó ayer el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza, que abrió un inmenso cráter en la tierra y dejó decenas de muertos. Asegura que allí había un centro de operaciones de Hamás. Sin servicios de rescate, sin apenas luz, con las comunicaciones por teléfono cortadas otra vez, los supervivientes trataban de rescatar con sus manos a los niños, a los adultos que podían, vivos o muertos. Ha dicho UNICEF que la franja es, literalmente, un cementerio de miles de niños. En la CNN entrevistaron ayer a un teniente del ejército israelí y le preguntaron si sabían que en ese campo había civiles inocentes, que había niños, que había mujeres. But you know that there are a lot of refugees, a lot of innocent civilians, men, women and children in that refugee camp as well, right? This is the tragedy of war, Wolf. I mean, Y esta fue su respuesta. Esta es, dijo, la tragedia de la guerra. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Iremos de nuevo a Gaza y a Israel esta mañana con nuestro enviado especial para situar la última hora de ese ataque, que es la gran noticia internacional de este miércoles 1 de noviembre, festivo, y marcado aquí en España por los avances hacia la investidura de Pedro Sánchez, que parece acelerarse de pronto y que ya se espera para la semana que viene. En la víspera de la jura de la princesa Leonor vimos esa foto de Carles Puigdemont con el número 3 del PSOE con Santos Tardán en Bruselas. Ayer, en el mismo día de la jura, en la víspera de este Día de Todos los Santos, el PSOE publicó ya de noche un comunicado en el que informa de que Pedro Sánchez y Pere Aragonés, también hubo comunicado de Esquerra, han, y esto es textual de esa nota, desbloqueado los últimos detalles de la futura ley de amnistía. De hecho, se espera que la ley pueda presentarse esta misma semana y la investidura sea ya la semana que viene. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así va a ser. Didi. Sí, perdón. No, Didi. Sí, decía que todo se ha acelerado, aunque no sabemos esos detalles concretos de los que se ha acordado. Lo único que sabemos es que Esquerra quería que esa ley de amnistía incluyera a los CDR y miembros de la organización Tsunami Democratic, y así va a ser porque el comunicado remitido anoche a los medios, tanto PSOE como los republicanos, aseguran haber alcanzado un acuerdo con el que consideran colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos. El contenido concreto de la proposición de ley lo conoceremos en las próximas horas, cuando se cierren los últimos puntos con Junts per Catalunya. La intención de los socialistas es registrar la iniciativa en el Congreso esta misma semana. Quieren hacerlo junto a todos los grupos que apoyan la medida, y hay fuentes del Ejecutivo que no descartan incluso que sea calificada por la mesa antes de la investidura. Se haría así el primer paso para la tramitación, tal y como habían pedido los de Puigdemont. Sánchez cerró ayer por la tarde con Pere Aragonés el acuerdo sobre la amnistía, y en los próximos días se escenificará la firma del pacto global con Esquerra que encarrila la investidura. Todas las partes de la negociación dan por hecho, Ángels, que el debate será la semana que viene. La fecha exacta la comunicará el viernes la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El PP criticó ayer la foto del PSOE con Puigdemont. Pero ayer era la imagen no de una reconciliación, ya me gustaría. Era la imagen de una humillación y la imagen de una rendición. Y anoche subieron más el tono en cuanto se supo que hay acuerdo para la ley de amnistía. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Dicen en el PP que el PSOE está de rodillas. Que está de rodillas, que nos humilla, nos deshonra y que compra tiempo en Moncloa con nuestro dinero, el de todos los españoles. Decía este martes en el patio del Congreso un dirigente del PP, aludiendo a Halloween, que íbamos a seguir viendo cosas terroríficas, y luego ya por la noche nos mandaba un mensaje. Os lo dije. Génova defiende que esto no es un acuerdo, que es una rendición, la rendición de la dignidad de los españoles ante quienes no renuncian a la independencia. Que Sánchez le pide perdón a los independentistas en nombre de España a cambio de poder seguir en el poder. El PP carga además contra el momento elegido para anunciarlo. Es tan consciente de lo deshonroso de sus cesiones que las comunica con nocturnidad y utilizando un día histórico para la monarquía parlamentaria española para así diluir de esa forma la atención. Según la cúpula popular, el PSOE ahora, además de propugnar la amnistía de los fugados, ya parece apuntar a un reparto de fondos asimétrico en el que las exigencias de los independentistas prevalezcan sobre las necesidades del resto de los territorios españoles. Y rematan, más que de víspera de Todos los Santos, el comunicado nocturno
turno de socialistas independentistas parece propio del Día de los Santos Inocentes. En esta humillación para nuestro país, como en otras tantas cosas, el secretario general del PSOE tendrá enfrente al Partido Popular. David Guille, seguimos en El Abierto. Hasta luego. Ahora, por la foto con Carles Puigdemont de esta semana, preguntaron ayer también en el Congreso al expresidente socialista Felipe González. La pregunta era, ¿se habría hecho usted esa foto? ¿Usted se hubiese hecho esa foto? ¿Por qué me toma? En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo cuando me impuso el toisón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. La princesa Leonor es digna representante de este país moderno y abierto al mundo. Una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno. Larga vida y acierto a la princesa de Asturias. Salud. El día de la jura de la Constitución de la princesa Leonor se desarrolló como estaba previsto, con todo el simbolismo, tanto el acto del Congreso como la recepción del Palacio Real. La jornada terminó con la cena familiar privada, de la que no hay imágenes, en el Palacio del Pardo, en la que sí estuvieron los reyes eméritos. María Manjabacás. De Zarzuela no cabe esperar un balance oficial tras la jura de la Constitución de Leonor, pero están satisfechos de cómo transcurrió el acto, todo según lo previsto, con el foco puesto en la heredera, que era su estrategia, que nada distorsionase, que no hubiera sombras, y como la del rey emérito se alargada, se le alejó de la parte institucional, aunque en este afán se llevara por delante a la reina Sofía, cuya presencia se limitó también a la parte privada de la celebración, hasta el punto de que ni siquiera anoche se distribuyó una foto del encuentro familiar que no se producía desde hace 5 años y que reunió por primera vez a la nieta y al abuelo desde que se autoexilió en Abu Dhabi. Con la foto del rey Juan Carlos saludando a la entrada del Pardo, se daba por terminado un día en el que se ha querido que la retina de todos esté solo la imagen de Leonor, a la que consideran un activo de la corona, y vaya quedando la sombra al rey emérito, que apenas estuvo unas horas en Madrid. Se marchó de noche en el mismo avión que vino, porque no le permiten que se aloje ni en el Palacio de la Zarzuela ni en ninguna dependencia de Patrimonio Nacional. La investidura y la jura de la Constitución en la portada de este miércoles, que trae también un cambio de tiempo, Jordi. Se acerca una nueva borrasca de gran impacto que se notará sobre todo a partir de esta noche y a lo largo de mañana, con fuerte viento en todo el país y momentos de lluvia intensa. De momento, en las últimas horas ya ha llovido con intensidad en Galicia, la provincia de León y Asturias. Esta lluvia ha ido desapareciendo durante el día, más nubes que ayer, sobre todo en el norte, con algunos chubascos muy aislados. Más sol en Andalucía, el Mediterráneo y también Canarias, con temperaturas ligeramente más altas que ayer las máximas, pero como el viento se irá reforzando, aumentará la sensación de ambiente fresco. Y recordamos, a partir de esta noche, mucho cuidado con la lluvia y el viento. En el mapa para entender el mundo. La foto que describíamos a las 8 está en realidad en la portada de los grandes periódicos del mundo. Esta mañana, a esta misma hora, la nueva matanza, esta vez sobre un campo de refugiados donde Israel asegura que estaba uno de los comandantes de Hamas. El gobierno de Netanyahu se refiere a los civiles muertos como consecuencias trágicas de la guerra. Enviado especial a Jerusalén, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Dicen haber acabado con la vida de ese comandante de Hamas y de varios de sus lugartenientes y con una parte importante de los túneles que la organización yihadista tiene en ese recinto, pero más de 12 horas después sigue siendo imposible saber cuántos civiles han podido morir en ese ataque. Las bombas han caído sobre un área densamente poblada del mayor campo de refugiados que hay en Gaza. Han destruido varios edificios de viviendas. Solo quedan los enormes cráteres y montañas de escombros que dejan las bombas, y las autoridades médicas locales acreditan la muerte de decenas de personas y muchos heridos, incluidos niños.
Muchos de ellos los están teniendo que operar sin anestesia, como decía anoche en la CNN el responsable de la misión de Médicos Sin Fronteras en Palestina. Este ataque eclipsa los avances de las tropas israelíes en la franja, en 3 frentes, por el norte y al este, y también la muerte de 11 de sus soldados en los combates contra Hamás. Es el día con el mayor número de bajas que sufre Israel desde los ataques del 7 de octubre. Pablo, además hay 81 heridos que se espera que puedan salir hoy de la franja hacia Egipto para ser atendidos en hospitales en condiciones. Sí, son poquísimos. Tengamos en cuenta que solo en ese ataque del campo de refugiados de Jabalia se habla de 1.500 heridos, según fuentes médicas locales. Hay varias señales que alimentan las esperanzas de esa posible salida de heridos. La instalación de una suerte de hospital de campaña al otro lado del paso, en territorio egipcio, y también la llegada de ambulancias para el traslado de los que pasen a localidades cercanas. Algunos medios y algunos testigos están diciendo a esta hora que esas ambulancias ya están cruzando ese paso fronterizo, pero de momento no tenemos confirmación oficial hasta ahora. Y es posible que no se permita la salida de heridos. Según el Washington Post, se ha publicado la lista de los gazatíes con doble nacionalidad, unos 400 que tendrían la oportunidad de salir de la franja. Veremos a ver qué pasa. Pablo, hasta luego. Hasta luego. En Washington comparecía hace unas horas el secretario de Estado Anthony Blinken ante el Comité de Exteriores del Senado. Thank you for this opportunity to testify before you today. Eso es lo que ha ocurrido. Hasta en 6 ocasiones varios activistas le han interrumpido pidiendo que fuerce Washington un alto el fuego del que la administración de Joe Biden en realidad ya ha dicho varias veces que considera que no es el momento de detener los ataques a pesar del número de víctimas civiles. Blinken escuchaba estas protestas mirando al frente sin inmutarse, sin volverse. Estados Unidos ha vuelto a pedir a Israel que respete el derecho humanitario, pero Israel mantiene los ataques contra Hamás que matan, y lo hemos visto en estas últimas horas, matan a civiles. ¿En qué medida, Bayo, Netanyahu conserva sus apoyos internacionales? Pues de momento sus principales apoyos se mantienen. Washington, Londres, París no cambian su discurso. Sí lo han hecho los presidentes de Colombia y Chile, que han llamado en las últimas horas a consulta a los embajadores israelíes en sus capitales. También el gobierno de Bolivia, que ha ido un paso más allá al romper sus relaciones diplomáticas con el ejecutivo de Netanyahu por una ofensiva militar que califican como desproporcionada. No es una guerra, es un genocidio. La semana pasada el brasileño Lula da Silva aseguraba que esto ya no es una guerra sino un genocidio. El mismo término, genocidio, usan los principales sindicatos de Bélgica para exigir un boicot a sus afiliados al transporte de armas para Israel. En Londres, anoche, un centenar de activistas pro-palestinos se plantaban en el hall de la estación de Liverpool Street exigiendo un alto el fuego inmediato, una movilización social que también aumenta en Estados Unidos, donde varios grupos de presión árabes y musulmanes vinculados con el Partido Demócrata amenazan con torpedear la campaña de reelección de Joe Biden a menos que este tome medidas inmediatas para forzar un alto el fuego en Gaza. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Más de 4 horas duró la reunión del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, con los alcaldes y consejeros que están recibiendo el traslado de personas migrantes desde Canarias. El tono de la reunión fue más calmado que algunas de las declaraciones que escuchamos los últimos días y Escrivá ha prometido agilizar la información que llega a las comunidades. Mariola Lourido. El ministro Escrivá y ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el PP parecen haber hecho las paces después del duro discurso de Ayuso y algunos alcaldes. Es lo que se desprende de la larga reunión de más de 4 horas. El ministro se ha comprometido a agilizar y anticipar la información sobre los traslados. También habrá más comunicación con los ayuntamientos. La mayoría expresaron su solidaridad con Canarias y su voluntad de ayudar. Se pidieron protocolos de coordinación para reforzar los servicios sociales y, según fuentes del ministerio, la pregunta más repetida fue ¿cuánto tiempo se van a quedar los migrantes en pueblos y ciudades? El ministro Escrivá dijo ayer que la estancia es corta de 1 mes, por lo que descarta que tenga impacto, por ejemplo, en el sistema sanitario. El Supremo ha sentado precedente para centenares de empresas, sobre todo de hostelería, que llevaron a los tribunales los cierres por el coronavirus. Descarta y, por tanto, les cierra la puerta que el Estado tenga que indemnizarles por las restricciones que se impusieron durante la pandemia. Es una información de Pedro Jiménez. El alto tribunal desestima la reclamación que se apoyaba en la sentencia que declaró contrario a la Constitución una parte del decreto del estado de alarma. Dice la sentencia que esa inconstitucionalidad no era por sí misma título
para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Añade que el COVID-19 fue una crisis sanitaria global y que las medidas adoptadas fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación y que sus destinatarios tuvieron el deber jurídico de soportarlas. El fin, concluye, era preservar la salud y la vida de los ciudadanos de manera que la vía de reparación o minoración de los daños tuvo que ser la de las ayudas públicas que se concedieron ampliamente. Y del exterior les contamos ayer las revelaciones que se siguen escuchando en el Reino Unido sobre las frases que dijo Boris Johnson, él o durante la pandemia. Ayer compareció el que fue gran aliado y cerebro de los planes de Johnson, que acabó siendo luego su peor enemigo, el todopoderoso asesor Dominic Cummings, que ha dicho que el entonces primer ministro comparaba al COVID con un engaño mediático y hasta con la gripe porcina. Informa Ángel Villascusa. El que fuera uno de los principales asesores de Boris Johnson, Dominic Cummings, una de las cabezas pensantes también de la campaña del Brexit, ha comparecido este martes para hablar de la gestión del entonces primer ministro en la comisión independiente que investiga la acción del gobierno durante el COVID. Cummings ha confirmado que le llamaban el carrito de la compra, el trolley, por los bandazos que daba en la gestión de la pandemia. Ha definido al Ejecutivo como un contenedor en llamas con la gente equivocada en el puesto incorrecto, una visión que ha compartido Lee Kane, jefe de comunicaciones durante la campaña. Para quien quedó claro que era la crisis errónea para las capacidades de Boris Johnson. Durante la comisión han salido a la luz algunos mensajes entre el primer ministro y sus asesores científicos, como que creía que las estadísticas demostraban que los que cogían el virus tendrían mayor esperanza de vida o que no pensaba que el Sistema Nacional de Salud estuviese saturado. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Elena Pisonero, a Nacho Corredor y a Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.